Nos encontramos en un nuevo programa del Club de los Poetas Muertos y hoy tenemos a una profesional como es la diplomada en Magisterio de Pedagogía Terapéutica y experta formadora en ABN, Ana León Álvarez. Para mí es todo un placer contar contigo, Ana, en el Club de los Poetas Muertos. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer estar aquí contigo también. Ana León Álvarez es maestra de Pedagogía Terapéutica, trabaja en el CEIP Altagracia, un colegio público de Manzanares, provincia de Ciudad Real. Además, es licenciada en psicopedagogía y maestra especialista en audición y lenguaje. Cuenta con 25 años de experiencia docente, con alumnado con necesidades educativas especiales. Desde hace 3 cursos escolares ejerce como tutora de educación primaria. Ha realizado varios cursos para la acreditación del método ABN. Ha asistido al cuarto y quinto Congreso Nacional de Cálculo ABN y a los encuentros de expertos ABN en diferentes localidades organizadas por la ANCA. Es ponente acreditada de la metodología ABN. Septiembre de 2020, comunicación en la mesa de educación especial con la comunicación, la funcionalidad de aprendizaje con alumnado de necesidades educativas especiales, método ABN, uso del dinero en el sexto Congreso ABN Online 2021-2022, ponencia en escuela 2021-2022, ponente en la Escuela de Velar organizada por la ANCA en la localidad de Aguilar de la Frontera, provincia de Córdoba. Mayo 2022, ponente en la jornada formativa Iniciación a la metodología ABN en la educación infantil en la Kindergarten Peter Pan de la localidad de Zagreb, Croacia. Noviembre de 2022, ponente en el seminario de estrategias para el trabajo matemático en el aula con niños y niñas del espectro autista, organizado para padres, madres, educadores del alumnado del espectro autista, organizado por la Universidad de O'Higgins en la localidad de Rancagua y Concepción, Chile. 2023-2024, ponente en los seminarios Iniciación a la metodología ABN desde una perspectiva inclusiva y resolución de problemas matemáticos mediante la metodología ABN en el CEIP Altagracia de la localidad de Manzanares. Punto junio de 2024, ponente en el octavo Congreso Nacional de Cálculo ABN, celebrado en la línea de la Concepción, en Cádiz. Septiembre de 2025, ponente en el noveno Congreso Nacional de Cálculo ABN, celebrado en la Universidad Europea en la localidad de Villaviciosa de Odón, Madrid. Y estos son solo algunos de los datos de, de Ana, porque no hemos dicho otros muchísimos. Ana, decirte bueno, además de ser una grandísima profesional, eres una experta eh, en el método ABN y una gran persona también. Gracias, Antonio, por tus halagos, pero a ver, al final soy maestra. Soy una maestra que me gusta mucho las mates, que descubrí el método ABN y que me encanta el trabajo y eso es lo que hago, disfrutar de mis mates y de mis chicos. Y bueno, para empezar, Ana, me gustaría preguntarte quién es Ana Leonard. ¿Cómo te Pues definirías? maestra de educación especial. Yo siempre digo, hace muchos años yo estudié educación especial, me gusta trabajar con los niños de educación especial y con niños con necesidades. Siempre es como un reto. Cuanto más difícil es ese reto, venga, que a ver si lo consigo.
Y llevo 3 años en primaria, me cambié hace 3 años y un poco la culpa de ese cambio, me cambié en mi mismo cole, sigo en el mismo cole, pero fue por el ABN, por el ABN. Entonces, esa es Anale, una maestra del cole, trabajo en mi localidad y me gusta mi trabajo. Tenemos la suerte de tener un trabajo que disfrutamos de él. ¿Y en qué momento te diste cuenta que querías estudiar magisterio y concretamente la especialidad de pedagogía terapéutica? Em, a ver, un poco, los críos me encantan. En el cole siempre se ríen porque cuando llega un bebé tiene que pasar por mis manos sí o sí porque me encanta cogerlos, me encantan los críos y de pequeña pues lo que todo el mundo nos ha pasado cuando no te gustan los críos, juegas con los críos, con mis primos, los pongo ahí a jugar, a darles clases y luego un poco lo de educación especial vino marcado porque yo tuve en el cole una compañera con necesidades educativas especiales y me fascinaba cómo en mi cole la cuidaban, la sacaban apoyos, cómo iba aprendiendo. Entonces, fue por ella. Entonces, yo siempre dije que quería estudiar educación especial y no había otra opción porque yo cuando me pongo una cosa yo quería estudiar educación especial y, y fue por ella, con mi compañera María. ¿Me podrías contar alguna anécdota que te haya marcado en tu carrera profesional? Buah, anécdotas tengo miles. Y mira, yo siempre digo que al trabajar, suena un poco cursi, pero a la gente que trabajamos con niños con necesidades educativas, yo digo que descubrí el amor verdadero. El amor de cuando te quiere un niño que tiene unas limitaciones, que está afectado y que te busca y que a veces dices, pero yo qué he hecho, pero ese cariño que te cogen y que tú das y que de repente llegas a los niños son tuyos porque los llevas aquí, en tu patatilla y son tuyos. Entonces, para mí, eso, mis niños, porque son parte de mí, de lo que yo lo quiero. Y he tenido muchísimos. De los primeros que yo tuve, mi David, que a día de hoy, después de muchos años, todavía sigo manteniendo el contacto con la familia. En Elche trabajé con él y muchos, muchos, muchos porque se ríen porque son mi fulanito, mi menganito, mi pepito, mi Juanito, mi no sé qué, siempre son míos. Y pasan los años y cuando lo ves por la calle, que algunos son hombretones y mujeres que se han convertido, pues son mis, porque se quedaron en parte de mi corazón. Esa es verdad que es como lo más importante. Otra muy importante es que yo tenía mi vocación de educación especial, mi vocación especial, y llegó el ABN en mi vida y me hizo un poco, sigo siendo de educación especial, pero llevo 3 años en primaria y la culpa de ese cambio fue un poco del ABN, de la locura que ha sido en mi vida el ABN y el trabajar con ABN y ver los avances que se consiguen con ABN. ¿En qué momento te planteas la importancia de las matemáticas en pedagogía terapéutica? A ver, siempre, porque al final el saber contar, no es las matemáticas como tal, al final, mira, educación especial, cuando tienes niños muy afectados, tienes que buscar su funcionalidad, es decir, que lo que aprendan sea funcional y le vaya a valer para su día a día. Entonces, necesitan manejar el reloj, es importantísimo para saber cuándo se montan en el autobús o cuándo van a por ello o cuándo eso. Manejar el dinero. Cuando hablamos de manejar el dinero, ahí intervienen otros procesos, la suma, la resta, la numeración. Entonces, las matemáticas son fundamentales en nuestra vida y en nuestros chicos más. Lo necesitan cubrir ciertas cosas básicas para poder manejarse en su día a día. ¿Cómo fue tu primer contacto con el método ABN? Por casualidad. Yo tenía un niño que le costaba muchísimo el dinero
muchísimo, no había forma de conseguir ese dinero, pues porque tenía sus limitaciones y no conseguíamos avanzar y con el cálculo tradicional a veces lo que pasa es que el niño que no sabe, no aprende la resta llevada, pues ya no puede seguir adelante, porque como no sabe hacer recta llevada, ya no podemos trabajar problemas de recta. Como no sabe hacer recta llevada, pues no podemos dar cambio. Y era un niño que estaba en, no recuerdo ahora mismo, pero creo que quinto. Y yo decía, es que no se puede ir mi chico sin saber manejar el dinero. No se puede ir, no se puede ir y tengo que conseguirlo. Entonces, pues a través de internet me puse a buscar fichas de dinero, una ficha o algún material y encontré a Actiludis. Y nunca había oído hablar de la página de José Miguel de la Rosa, de Actiludis, porque aquí en Castilla-La Mancha no estaba muy, no era una página que se utilizase mucho. Y digo, oye, mira, y tiene muchas cosas. Y pone método ABN. ¿Y qué es esto del ABN? Y ya ahí empecé a investigar. Voy a ver. Lo siento. Voy a ver que voy. Perdón, que se me ha activado el reloj, perdóname, Antonio. Me lo quito ahora mismo. Entonces empecé a investigar. Al poco tiempo el Centro Regional de Formación de Profesorado sacó un curso de ABN en Toledo y lo daba Mari Cantó. Y bueno, eran 2 días, tenía que hacer noche y digo, pues yo me voy, allá que me voy. Entonces yo cogí mi coche, me fui allí y bueno, cuando volví seguía con mi chico este, que te digo, mi niño, y se reía porque le decía al tutor, digo, olvídate de la Ana que tú conoces, porque es que me declaro fan de la ABN. Y me decía, pero Ana, digo, te lo tengo que contar, porque esto es increíble, ya verás, ya verás. Ese fue mi primer niño con el que yo empecé ABN. Se fue del cole sabiendo dinero, sabía hacer restas, no llevadas, restas, sabía restar, sabía dar el cambio. Y de repente en 2 años que le quedaban de cole, que yo empecé con miles de equivocaciones, porque después de este curso vino otra formación, otra por internet, tutoriales, los libros de Jaime, me acostaba y me levantaba con los libros subrayando y poniendo y a ver cómo eso. Y él se fue del cole con su manejo del dinero perfectamente y resolución de problemas. Yo decía, pero vamos a ver si es que hemos llegado, hasta comprendía los decimales. Y al final ves que, digo, madre mía, es que yo nunca he llegado a que mis chicos comprendan los decimales. Nunca, nunca. Y con el ABN sí. Y a edades muy pequeñas. Entonces, bueno, a raíz de ahí, con mucha dificultad, porque no todo es fácil y con muchas trabas, porque hay que ir saltando trabas. Pues dije, se acabó. Yo no quiero ver matemáticas tradicionales, no, 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 porque al final lo que mis chicos necesitan, los niños de educación especial muchas veces lo que tienen son problemas de abstracción. Entonces, su capacidad de abstracción va más despacito, es menor, y lo que necesitan es entender ciertos conceptos que en matemáticas son súper abstractos y que no se cogen, pero no se cogen pues porque no ha habido una manipulación previa, un contacto, un trabajo. Y al final podrán llegar a esa abstracción o no. No, no. Eso no lo van a decir ellos, pero con el ABN les facilitamos todas las herramientas que necesitan para poco a poco conseguir esa abstracción. Entonces, sí, por eso fue ¿Qué, mi cambio. qué cambio supuso el ABN en tu forma de entender la enseñanza de las matemáticas? Bueno, pues radical, fue radical. Mira, lo primero que empecé a sentirme culpable, porque yo decía, madre mía, con los años que yo llevo explicando esto, madre mía, pero Dios mío, pero... Y a ver, yo lo intentaba hacer lo mejor que sabía, como sigo ahora, intento hacer lo mejor que sé y cometeré mis fallos, pero yo lo intentaba hacer. Pero yo recuerdo a un niño que no cogió mi etapa de ABN anterior, que estaba en sexto y el pobre horrible y ahí empeñado la tutora y yo con las decenas y las unidades y eso era horrible en un sexto. Tú imagínate, esa criatura, tantos años Lo que había con, pasado. con decenas y unidades, sin una recta llevada, sin hacer nada más que decenas y unidades. Horrible. Y eso es como, tengo yo ahí un pesar que digo, madre mía, yo hacía lo mejor que sabía, pero es verdad que, pues que creo que he mejorado un poco
Entonces, el ABN para mí ha supuesto un cambio, una forma distinta de enseñar y de ver, y de ver que los críos pueden, hay que dejarles tiempo, hay que saber trabajar con ellos poco a poco, pero pueden conseguir. Y a veces no es cuestión de, esto también te lo dan los años, empeñarte. Si tú no sabes, no me voy a estar empeñando ahí porque esto no es el problema. Vamos a buscar la forma de llegar a esto que tú no consigues. No tenemos que estar todo el rato empeñándonos en las unidades y en las decenas. Hay algo previo que no hemos trabajado, entonces igual hay otras cosas que no se tienen. ¿Cómo ha influido el ABN en tu desarrollo profesional como docente? ¡Guau! Sí. Ha sido un cambio radical de todo. Em, a ver, yo cuando yo descubrí el ABN, yo lo que quería era enseñar a mis chicos y ese era mi objetivo principal. El caso es que cuando yo llegaba era un poco ahí viene la loca de la PT con su palillo y nadie entendía eso. Y yo decía, pues yo tengo que enseñar esto, aunque que ellos vean, a ver si consigo que ellos vean. Eso es un poco difícil porque ahora vas a venir tú a enseñarme a mí que yo llevo muchos años, ¿vale? Y yo decía, pues la única forma que ellos entiendan es que yo me forme de verdad. O sea, no que he aprendido esto en el curso y te lo voy a enseñar, sino que quiero ser ponente acreditada, o sea, formarme yo bien para poder transmitirlo bien y saber un poco. Y ahí empezó mi andadura porque eh, evitar que me cuestionasen que, bueno, que me había dado esa vena y que no llevaba muy claro yo lo que tenía. Empecé ahí. Es verdad que tuve varias compañeras que desde el primer momento me apoyaron, sobre todo en infantil, alguna en primaria, y decían sí, empezaron a trabajarlo en las clases y empezaron a ver los resultados, porque es que son evidentes, se ve pronto. Es algo que tú cuando empiezas a trabajar sabiendo lo que haces, el cambio es abismal. Y ahí empezamos y yo veía a los críos, mis críos, cómo avanzaban, a ver, he de decir que el ABN no es algo milagroso, no. El niño que tiene dificultades, el ABN no las cura, las dificultades, pero sí que es verdad que con esta forma de trabajar Linda ayuda. estrategia. Claro. Eso es, ayuda. Entonces, vamos a ir despacito, poco a poco. Y luego es verdad que a raíz de toda esta formación, de conocer a gente, pues es que ha supuesto un cambio hasta en mi vida, bueno, primero profesional, familiar y todo, porque he conocido mucha gente, me ha dado la posibilidad de viajar a sitios donde a formarme y a formar donde nunca pensaba que iba a estar. He conocido a la gran familia ABN. Tengo compañeros maravillosos que siempre están ahí para echarte una mano y me ha dado muchas opciones. Y tal es el cambio en mi vida que hace 3 años decidí cambiarme a primaria. No porque no quiera necesidades, porque sigo, sino que yo vi que un poco en el cole, en todas las clases había aumentado mucho los niños con necesidades, que la administración nos apretaba un poco en el sentido de cada vez más niños en educación especial y cada vez menos recursos, menos horas. Y pues llegó un momento en que dije, mira, es que yo no puedo ser la Virgen de Lourdes. Es que yo con 1 hora a la semana de mates y otra de lengua con este crío, yo no puedo hacer milagros. Una sesión de 45 minutos que entre que vas y vienes pierdes ahí 5 o 10 minutos, se queda en nada. Y yo decía, yo con este muchacho, si tuviese las horas de una tutoría, bueno, lo arranco yo, voy para adelante. Y sabía que era un cambio muy grande porque la tutoría llevas otro trabajo y otra responsabilidad distinto y lleva mucha carga a nivel de padres, de burocracia, mucho, pero estoy encantada porque en mi clase tengo niños de educación especial. El año pasado tuve una clase 23 y tenía 10 niños de necesidades educativas especiales, cada uno desde superdotados, niños con déficit de atención, teníamos de todo, dislexia, y disfruto.
y disfruto mucho porque tengo muchas horas. Entonces yo me organizo como buena, ahí como buena PT y digo, venga, vamos, ¿qué tengo que conseguir con esto, venga, ¿cuántas sesiones tengo de lengua? Venga, pues ahora de aquí, ahora de aquí. Pero no solo tengo una sesión, que es que con una sesión, ¿dónde vas? Tú lo sabes mejor que nadie, Antonio, que sí. En una sesión no se puede ir a ningún sitio. Se trabaja, pero se hace lo que se puede, pero no consigue los resultados No hay que se... una continuidad. Eso es, eso es. Entonces, pues estoy feliz, estoy feliz. Sé que tengo mucho trabajo, pero me gusta la tutoría y porque sigo en contacto con mis chicos de educación especial, con la PT, con el equipo de orientación y bueno, feliz. Y sobre todo estoy con las mates ahí a tope, a tope. Si echaras la vista atrás, ¿crees que ha cambiado la forma de entender las matemáticas a lo largo de los años? En mí o En en mí ti. sí, en mí sí, 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 totalmente. El cambio y en cómo enseñarles, en qué materiales, en qué ahora vas como muy directa al grano, saber dónde está y dice, uy, espera, vamos a retroceder, no podemos seguir, hay que parar, eh, el conocer un poco y saber, sí, un cambio importante. ¿Y en la Sí. sociedad? Estamos en ello, Antonio, pero estamos un poco abrumados porque hay un montón de métodos, de corrientes, de tal. eh, es difícil, es difícil. El ABN es muy, muy bonito y te hace disfrutar, pero tiene un pequeño fallo, por así decirlo, que es que necesita formación. Entonces, mientras que a sumar y a restar, tú y yo sabemos, como toda la vida, con nuestra cuentecica, con nuestra llevada para arriba y para abajo, y eso no nos supone ningún reto porque no tenemos que formarnos para trabajar la metodología ABN, tienes que formarte y tienes que saber un poco esa secuencia que tienes que utilizar. Y si no lo haces bien, no va a salir bien porque el ABN, como dice Sandra, eh, te devuelve, te lo echa para atrás, el mismo método te lo echa para atrás. Y es que yo utilizo ABN, igual ves que entra y tiene palillos ya, pero tienes que saber esa secuencia, cómo utilizarlo, cómo presentar material. Y entonces estamos en ello. Sí que es verdad que a veces, pues, no todo el mundo está por esa labor de formarse, porque como ya se sabe, total, para sumar y restar fracciones, cualquiera te dice lo que es una fracción. Pero sí que es verdad que cuando ves ciertas cosas, pues luego son mucho más difíciles de compensar que con este método que es muy manipulativo, muy de trabajo, que también lleva su eso, porque claro, tú el primer día que sacas los palillos, olvídate de las matemáticas, estás recogiendo palillos, tupper que se cae para arriba, para abajo, pero eso es inversión. Como cuando tú estás haciendo una inversión, entonces yo invierto tiempo en eso, dedico 2 o 3 sesiones a que jueguen un poco con los palillos, se nos caigan los palillos, tupper, por eso, y luego ya. Y entonces en el momento que ellos se organizan, que saben coger su tupper de palillo, ir a por su ABND, lo cogen, lo ponen y se ponen a trabajar, eso fluye y eso es una maravilla. Pero pues hay compañeros y todos sabemos pues, que, por ejemplo, ese desastre de palillos que se caen, que no sé qué, pues no nos gusta. Entonces es un poco ahí como va. Deberíamos de seguir. También una apuesta, yo, a ver, me voy a echar a ver a mi tejado por las administraciones. Tienen que apostar por esta forma desde las universidades. Hay gente que sale de las universidades y me dicen que en matemáticas, en didáctica de las matemáticas han visto conjuntos, que es lo que yo vi y que nunca entendí, los famosos conjuntos. Y entonces dice, pero si hace 20 o 30 años que yo acabé y seguimos con lo mismo. Entonces, hay que haber una apuesta seria, porque no porque vayas a un curso, venga, vamos a hacer un curso de competencia de matemática y te meten a hacer gamificación, que está fenomenal, Antonio, que tú metes un jueguecillo en una aplicación o eso y eso está fenomenal. Vale, pero para ese ratejo. ¿Pero qué me estás enseñando de matemáticas? ¿Qué me estás enseñando de cómo enseñar yo a mis chicos? ¿Por qué? Porque le pongan un juego de rectas llevadas, no van a aprender mejor a hacer las rectas llevadas. El que sabe, sabe y el que tiene problemas no va a hacer el juego. Ya está.
Entonces, a veces hay confusión y vamos a hacer un curso de competencia de matemática y nos ponen la gamificación. Y yo digo, madre mía, pero esto no es. Enséñanos a trabajar con los niños, enséñanos a... Es difícil, es difícil. Entonces, no es fácil, no es fácil ese cambio. ¿Cómo ha sido tu evolución en la didáctica de las matemáticas desde que empezaste a trabajar como maestra? Pues poquito a poco. Y lo que te decía un poco antes, que a veces digo, madre mía, mis chicos, si yo hubiese, cuando trabajaba aprobé las oposiciones en Alicante y estuve allí 9 años, en Elche y en Orihuela. Y me acuerdo mucho de mis chicos porque digo, madre mía, si yo hubiese ahí descubierto el ADN, madre mía, lo que hubiésemos hecho. Y es verdad que hasta pasados unos años después de yo llevar trabajando, llegué a este cole y ahí empecé y claro, si miras atrás es que cambia todo, desde la disposición de la clase y los materiales que tiene a la forma de dar y a la forma de enseñar y a la... Y fíjate lo que para mí es muy significativo, el cambio de los chicos. Cuando tú hablabas antes con los críos, yo cuando estos 3 años, yo siempre les pregunto, ¿cuál es vuestra asignatura favorita cuando entro? ¿Vale? Y por goleada gana educación física, eso está clarísimo, porque hombre, encima son pequeños mis chicos y entonces siempre gana por goleada. Y se reían los compañeros del último congreso porque les puse en la valoración de cuando dejé los segundos, cuéntame qué quieres para el año que viene y cuál es tu asignatura favorita. Entonces, matemáticas, a ver, está empatada con educación física, que eso no es moco de pavo lo que te estoy diciendo. No. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo cuentas, ellos están jugando, ellos están Efectivamente. haciendo problemas, ellos están manejando el dinero. Y a veces cuando, mira, los del año pasado que eran, bueno, tenía una clase muy numerosa y con muchas dificultades, pero eran balas, les encantaba aprender y les decía, os voy a enseñar una cosa y luego les decía, no, no, bueno, no, no lo voy a enseñar, que esto es de tercero y, ¡ay, señor, sí! Bueno, pues ya que vamos con los decimales, salieron haciendo unos cambios súper difíciles que bajaba una profesora de cuarto a apoyarme y me decía, Ana, esto lo están haciendo los cambios el cambio darle el cambio de un billete con decimales lo están haciendo los de cuarto y no lo saben. Y mis chicos lo hacían de cabeza. Pum, pum, pum. Y el que no tenía su rejilla y lo hacía en su rejilla. Entonces, eso al final es tu mayor logro, el ver la motivación, cómo aprenden, cómo disfrutan y que las matemáticas han pasado de ser una asignatura que nos costaba, que nos podíamos pasar horas y horas con la decena y en las unidades, ya no había forma a que, pues, que lo tenemos claro. Este año tengo un primerillo y lo tienen claro que son una unidad y que es una decena con sus palillos y te lo enseñan y le encanta. Entonces ese cambio también es importante porque cuando tú vas a aprender algo que no te gusta, es como a mí no se me da bien dibujar y me voy a pasar horas y horas aquí dibujando, pues es que esto no hay quien se lo coma. Pero cuando les haces disfrutar con esta forma de juego, y te prometo que se trabaja muchísimo, pero de otra forma. Entonces el cambio ha sido abismal, Antonio, ha sido significativo, muy significativo. ¿Y qué importancia tienen los materiales manipulativos dentro de los métodos? Ay, pues lo primero, mira, porque son súper motivadores. Entonces, pues lo que te estaba diciendo, cuando tú motivas a los críos, pues ya eso cambia. Y luego es que nos dan la posibilidad de, de, de llegar a esa atracción que necesitan las matemáticas. Entonces, primero manipulo y poquito a poco, a veces dejo los materiales, aunque luego en otra cosa tengo que volver a cogerlo, pero lo voy soltando porque mi cabecilla se está preparando, mi cabecilla va yendo y ya puedo abstraer un poco. Entonces, esa abstracción tan importante en matemáticas con los materiales manipulativos va. Y no quiere decir que cualquier cosa valga. A ver, esto es un ratón y esto lo estoy manipulando.
pero eso no quiere decir que todos los materiales sean adecuados, que eso Claro, también. Sí, yo manipulo mucho. Ah, sí, ¿y con qué? Con la regleta. Ay, ya vamos mal. claro, Vamos mal. Es que si no, con los palillos, ¿y si se los clavan? Entonces yo digo, llevo muchos años trabajando. Nadie se ha clavado un palillo, te lo prometo. Lo máximo que he visto es que alguno se mete el palillo en la boca como su padre o como su abuelo, ¿vale? Que yo le digo, cuidado, no metáis el palillo, que están sucios, que los tenemos. Pero nadie se ha clavado un palillo. Se han podido pinchar, pero bueno, al manipular es normal. Pero eso, este año estoy con niños de primero y utilizamos palillos mondadientes de los de toda la vida de pinchar, porque es lo que utilizan. Y no pasa nada, no hay miedo ninguno y ellos lo controlan perfectamente. Entonces, bueno, pues es un poco esa forma de que te va enseñando los conceptos que tú quieres, cómo vas trabajando. ¿Necesitas dinero? Pues necesitas dinero y hay que tener mucho dinero. Y a veces nosotros plastificamos mucho para que los materiales nos vayan saliendo, pero es que ellos tienen que contar. Es que cómo vamos a preparar un montón de céntimos de euros para que ellos vean. Digo, es que cada niño necesita tener 100 céntimos de euros. Porque si no, no ven la importancia de que cuando tienen 100 yo se lo cambio por un euro. Entonces necesitan jugar con eso, necesitan manipular con eso. Y una vez que lo tienen, lo sueltan rápido, pero es necesario. claro. ¿Qué tipo de actividades utilizas con mayor frecuencia al trabajar a bien? Pues mira, a ver, nosotros tenemos siempre como, depende de lo que vayamos a trabajar, pero tenemos actividades siempre de palillos, que tenemos que jugar con los palillos y tenemos que componer y descomponer números, esto es fundamental. Y luego tenemos nuestras rutinas. Pues por ejemplo, nosotros hacemos, esta es una que le gusta mucho, yo tengo una caja con muñecos. Y cuando vamos a hacer problemas, pues ya saben ellos que van directos a la caja, porque en nuestra caja aparece pues la doctora Pepita, el médico Juanito, o nos van saliendo distintos personajes y ellos nos ayudan a los problemas. Ellos son los que nos van, los que lo utilizamos, que tengo, que no tengo, que quito, que pongo. Entonces, esa actividad, por ejemplo, que igual estamos ahí un rato en la sesión, en la asamblea, no es asamblea porque estamos en primaria, pero nosotros lo hacemos así. Entonces, esa actividad ellos están disfrutando mucho. Entonces, tenemos nuestra rutina de numeración, ponemos siempre la fecha, contamos todos los días, los que han venido, los que no han venido, los días, sobre todo los últimos del mes, los utilizo para contar más para adelante, para atrás, me pongo en un número, salto del número, llego. Entonces, esa es nuestra rutina. ¿Qué pasa? Que perdemos casi la primera sesión, siempre la solemos perder cuando me toca a mí de tutoría, pero no importa, porque eso es una inversión. Entonces, esa pérdida no es pérdida, es que yo estoy trabajando mate, estoy jugando con ellos y entonces lo ponemos, contamos los que han venido, los que no, si hay tantos niños, cuántos faltan las niñas y estamos haciendo ese razonamiento matemático que necesitamos. Entonces, esa es muy importante, la composición, la descomposición, la resolución de problemas y también trabajamos mucho el cálculo mental, le gusta mucho a ellos. Y hacemos jueguecitos, tenemos diversos materiales y trabajamos ese cálculo mental. ¿Crees que la ABN facilita la inclusión y la atención a la diversidad? 100%. Y te voy a decir por qué. Mira, yo pongo una cuenta de cálculo tradicional, ¿vale? Y la cuenta es, yo qué sé, 18 menos 9, ¿vale? Encima llevada, fíjate lo que te estoy diciendo. Y va a hacer la cuenta, pues tú tienes que hacerla de una forma. Y eso solo no hay tu tía, ¿vale? No hay tu tía, tienes que hacer la cuenta, o la haces bien o la haces mal. Que ese es otro tema de eso de que subo una escalera abajo, me doy una vuelta abajo, luego que me llevo, que no sé qué, bueno, yo eso ya, ¿para qué contar? Es algo bueno, pero así estaba. Pero ahora yo llego y pongo la misma cuenta y les pongo un problema. Y entonces tengo 19 y me voy a comprar, pues lo que sea, una agenda que me vale 9. Tengo 18 y me vale 9. Y ellos ya están entendiendo porque tienen su agenda y saben lo que es, incluso juntan el dinero. Y entonces yo tengo ahí a Pepito, no digo nombres porque no quiero que nadie se dé por Sí, aludida,
Pero yo tengo a Pepito, tengo a Pepita que no se le da bien. No se le da bien. Igual que tengo a Juanito, que una máquina ya me lo ha dicho antes de que yo le haga el problema. Y entonces ahí estamos. Y llega Pepito y le digo, venga, cariño, vamos. Vamos a ponernos nuestros palillos, vamos a poner nuestros euros, depende su capacidad de abstracción. Hay niños que necesitan poner, si estamos trabajando con euros, porque no pueden abstraer. Y si yo le digo, estos son 4 euros, me dice, no, señor, 4 dedos. Porque 4 euros no son, son 4 dedos. Entonces, si necesita euros, pues le ponemos euros. Y él va a quitar 9, ¿vale? Va a quitar sus 9 y va a ver lo que le queda. Entonces, él está resolviendo el problema igual que el que me lo ha dicho a la primera sin hacerlo, lo está haciendo. Cuando yo trabajo, mmm, hay una cosa que a mí me sorprendió un montón cuando empecé con primaria, porque claro, yo antes trabajaba solo con niños con necesidades y cuando yo empecé así a trabajar, lo que me sorprendía era que mis chicos daban un cambio. Entonces, los niños de necesidad, un voluntario para hacer un problema. Y ahí estaba mi Juanito, el primero, que el pobretico mío llevaba un nivel, pues estábamos en segundo, imagínate, llevaba un nivel de casi de infantil. Y allí levantaba. Digo, ¿me va a hacer tú un problema? Venga, cariño, te vamos. Y entonces él sale y me hace un problema de lo que él puede, de que tiene 3 caramelos y que su madre le ha dado 2 y ya está. Pero me ha hecho su problema y me lo ha hecho fenomenal. Y si estoy en segundo y estoy trabajando con numeración de 3 cifras, pues luego saldrá Alicia y me dirá que ella tiene, que es Mercadona, que no sé qué, y me lo hará con números de 3 cifras y estará fenomenal. Pero los dos me lo han hecho. Y tú sabes lo que es que esos niños vayan a su casa sabiendo que ellos saben hacer problemas con la señora y que al día siguiente le digo un voluntario y allí que lo tengo otra vez. Venga, cariño, y hay que darle su tiempo y hay que darle su espacio. Y los demás saben, porque los críos son listísimos todos, entonces saben que él se le adapta a sus necesidades y el que está por arriba a los de arriba y el que está por abajo a los de... Pero participamos todos y jugamos todos. Y no que Pepito, siempre el pobre, está ahí en el rincón haciendo fichas o haciendo el trabajo que les pone o haciendo... Eso no puede ser. Entonces, sí, sí que nos ayuda muchísimo a la integración, a la inclusión, a que ellos se sientan bien, a que ellos se crean que pueden. Porque luego en mi clase siempre pasa una cosa, es que mis chicos son súper megalistos siempre. Entonces yo digo, madre mía, me ha tocado la clase más lista y ellos se van descontentos. Dice, mamá, dice la señora que somos los más listos. Y digo, sí, cariño, son los más listos. Y ese creérselo a veces, el creerte que tú puedes, que tú eres responsable, eso ayuda mucho a la motivación y el creer las cosas. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos y de 2 clases iguales y a una les dijeron a los padres y a ellos que eran niños superdotados sin serlo, ¿vale? Que eran niños superdotados. Y a los otros pues no les dijeron nada. 2 clases igual, paralelas y tal. ¿Quién obtuvo mejores resultados? El que se creyó superdotado. Y no lo eran. Te quiero decir, Y no eran lo niños era. de corriente y habría algunos muy listos como habría otro que no era tan listo. Pero si tú te crees que tú puedes, lo intentas y vas para adelante. Entonces esa motivación es súper importante y el ADN nos la da, o sea, nos facilita muchísimo conseguir esa motivación porque te da recursos, te da Estrategia. estrategias, distintas actividades. Entonces, sí, eso nos ayuda muchísimo. ¿Cómo se adapta el ABN a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado? Es bastante fácil. Mira, como en el ejemplo que te he puesto, o sea, yo te hablo de este año de primero. Yo tengo un primero y imagínate, estamos viendo las distintas familias, pero yo tengo, por ejemplo, un alumno o una alumna que no puede seguir ese ritmo de ya números de 2 cifras. Entonces, pues a él no pasa nada. Él hace lo mismo que los demás, lo mismo, pero cuando llega el número que le tengo que poner, pues vamos a descomponer. Pues le pongo un 8 y y nos quedamos tan a gusto, mientras que los demás igual están haciendo 78. No pasa nada. Él va a hacer lo que él puede. ¿Que él necesita material? Pues igual que tengo uno que es una bala, que me lo hace tú en un pipa y eso es una maravilla, pues tiene su material. Corre, cariño, coge palillos, corre, cariño, coge lo que necesita. Y él coge su material y está haciendo. Y eso les motiva porque no están haciendo actividades diferentes. No están haciendo actividades, están haciendo lo mismo.
entra a la PT. Y bueno, pues nada, entra a la PT y ella está aquí por la clase, ella me ayuda, ella está con uno, ella está con otro, ella está puruleando y haciendo la actividad o la dinámica que hemos preparado y que estamos, no está solo con Pepito o solo con Juanito. Entonces, eso nos ayuda muchísimo, el ABN nos ayuda a que la adaptemos, porque con el ABN el ABN respeta la diferencia de cada uno. ¿Vale? Entonces, mira, yo siempre cuando hago formación de dos ejemplos de dos niños que tenía en la clase de PT. Vamos a poner el día que estamos hoy. Entonces llegaba Pepito y me pone de uno en uno palillos. Imagínate hasta llegar al 27. Y encima necesita la recta numérica porque si no se perdía. Entonces él empieza uno, dos, tres, tiene que estar pendiente de que no se sarte, tal. Pero lo ha puesto 27. Y luego el otro, que era un valilla de estos que lo hace todo rápido, coge 2 decenas y 7 unidades. Sin recta y sin nada, porque él lo tiene claro, él, su capacidad de atracción está. Y le pregunto, ¿cuál está bien? ¿Cuál de los dos es el que está bien? Claro, si tú formulas así la pregunta, ya les está diciendo que hay uno que está mal, que ahí es la trampa. Y entonces, no hay ninguno mal, era poner de forma manipulativa en la fecha en la que estamos, que era 27. Entonces, ahora con el que lo ha puesto uno a uno, pues no pasa nada, sacamos en budina, le damos otra gracia, hacemos la decena y acabamos trabajando lo mismo. Pero ¿cuál lo ha hecho bien? Los dos, cada uno en su No, nivel. Y eso, el método tradicional no te permite hacer eso. Tú haces una cuenta con cálculo tradicional, o está bien o está mal. ¿qué les diría a esos maestros que están estudiando en las universidades y que pueden pensar que las matemáticas son aburridas o difíciles? Que lo primero, que no pierdas las ganas, que cuando empiezas todos tenemos muchas ganas y hay que intentar conservarlas para no perderlas, porque las ganas son fundamentales y el disfrutar de tu trabajo. Y luego que, que tenemos que dar una solución a los problemas que llevamos arrastrando con las matemáticas durante muchos años. Que no puede ser que un niño salga del cole y es que como no ha cogido la recta llevada, se salga sin saber dar cambio, sin saber dar un cambio de dinero. Es imposible, eso no puede ser. Hay que buscar la forma, enseñarle en cómo puede hacer. Y está claro que el cálculo tradicional para los niños que no tienen problemas y que tienen una capacidad de abstracción muy buena, funciona. Aquí estamos todos nosotros que venimos del cálculo tradicional. Funciona, no pasa nada. Pero hay niños que no, y que necesitan otra forma de enseñar matemáticas y que el cálculo tradicional, para mí, a mi entender, está muy limitado, porque a la hora de la resolución de problemas seguimos estando en la cola de los informes PISA, porque la mayoría no hay cálculo mental y hay otros métodos, como en el caso del ABN, que nos ayuda a la resolución de problemas, que nos ayuda a favorecer ese cálculo mental. Que un niño de segundo le gane en cálculo mental a uno de cuarto de tradicional, algo está pasando. Y eso pasa y se ve una vez. ¿Que cuesta una chispa más arrancar? Lo que tenemos que hacer es cambiar. Porque yo entiendo que a una maestra que está a punto de jubilarse, pues no quiera dar ese paso. Pero a estas nuevas generaciones que salen de la universidad hay que facilitarles que ellos sepan otra forma de enseñar las matemáticas. Y desde la administración no se está haciendo eso. Entonces, a veces es la misma administración cuando tú vas a hablar la que te pone trabas y la que no cree en el método. Pues no es complicado eso, Nina. Te voy a contar una cosa que me pasó. Eh, Verá, alguien de aquí del centro regional de profesores, un profesor buenísimo, yo no tengo nada que decir de matemática, asiste a un curso de Juan Antonio Durán Siles de nivel avanzado. Juan Antonio una máquina y él estaba en cursos mayores, quinto y sexto, y era en nivel avanzado. Y lo ve. Claro, es como a mí si me meten en la NASA, o sea, yo no veo nada más que lucecita, pero no entiendo de lo que están haciendo allí. Y él era matemático, pero claro, como el curso era avanzado y Juan Antonio dio los contenidos avanzados, así que
Y él se fue a su casa y dijo, madre mía, qué locura, cuántas cuentas para solucionar esto, qué dificultad, esto no tiene ninguna. Y entonces eso fue un problema para la ABN en Castilla-La Mancha, porque eso fue lo que él trasladó a la administración. Y entonces, si no Porque, hay alguien que lo entienda y que sepa desde abajo y que esté en las aulas y que vea, yo le decía, tienes que venir a mi clase, tienes que venir a mi clase porque por, tienes que ver, pero nunca vino, sino que vetó el ABN, por así decirlo. pero eso fue porque rompía los moldes tradicionales. Y claro, y yo entiendo que cuando te están explicando algo, me hubiese pasado a mí lo mismo. Si yo me meto en un curso sin tener ni idea de quinto y sexto, un nivel avanzado, y yo veo esas cosas, yo digo, madre mía, si esto no sé ni por dónde me viene, la verdad. Entonces, yo no sé, pero si tú empiezas desde abajo y lo ves y ves cómo funciona, es que hay evidencia. Jaime tiene mil vídeos donde ves las cosas que hacen los críos. Y no puedes pensar que esos vídeos están trucados. Es que no. Y cuando has trabajado, tú sabes que eso no está trucado, que eso es A- verdad. Además, es que en la entrevista que tuve con Jaime, es que se lo pregunté. Vamos, es que ni corto ni perezoso, cogí y se lo dije. Digo, ¿cómo puede tener uno la seguridad que efectivamente esto está bien, ¿no? Y él me lo decía, dice, es que son una cantidad de vídeos lo suficientemente importantes como para pensar eso. Es que no hay manera, porque son muchos años, muchos profesionales y son muchas opiniones de gente. Es imposible, ¿sabes? Pero a veces es más fácil quedarte con lo que ya sabemos y quedarnos en nuestra zona de confort y total, sí que yo, de verdad, que sumar y restar, cualquiera sabe. Mejor, mira, hubo una profe hace 1000 años en el cole de Orihuela, que, bueno, la chica tenía ciertas dificultades y tal, y le decía a los niños, "Ch, que si no utilizamos la calculadora, no os preocupéis, chicos, mirad, si esto tampoco con los móviles de hoy en día", yo Qué, decía, madre mía. qué barbaridad. Qué Entonces, barbaridad. pero escúchame, no le faltaba razón, no le faltaba razón. Porque al final, mira, el niño que se va del cole sin hacer la recta llevada y que no ha comprendido nada, ¿tú crees que no va a saber dar la vuelta cuando tenga que comprarse un juego de la Play? Pues coge su móvil y lo hace. Efectivamente. Entonces, estamos poniendo empeño en cosas que no. Y eso desde la administración tenemos que favorecer Valencia. a los profesores, pues, pues tú tienes tus trabas, tienes tus historias, pero pues, de todas formas, yo sí, siempre pienso que hay que sembrar y que poquito a poco se hace el camino. Y entonces yo sí he hecho la vista atrás, cuando yo empecé con las reticencias que yo pude encontrar, pues no son las que tengo ahora. Entonces, poco a poco hay que ser paciente, respetar a los demás compañeros porque hay compañeros que tienen sus motivos para no querer cambiar y esperar, poco a poco. Venga, vamos a formarnos, vamos a seguir. Igual no lo hacen todo así, pero mira, han cogido esa historia que venga ahí supuesta. Venga, va poco a poco. Y así, con paciencia, vamos viendo cambios, poco a poco. ¿Por qué es importante informarse en ABN? Pues Ana, porque si no tienes esa formación, pues lo que te decía, mira, yo cojo los palillos. Y entonces yo cojo el palillo y bueno, pues pongo una decena, 3 unidades, venga, muy bien hecho palillo. Pero eso no me va a mejorar que mi chico sepa hacer resolución de problemas o que tenga cálculo mental. Tú coges los palillos y eso te va a ayudar a que él entienda un poco mejor la numeración. Pero ahora tú tienes que saber cómo trabajar la descomposición, cómo trabajar, qué secuenciación tienes que llevar. Entonces, tienes que formarte, porque este método que Jaime ha hecho está muy estructurado, está muy secuenciado, pero hay que saber.
Hay veces que dices, pero bueno, ¿tú te crees que fulanito no me coge? Pero mira que estoy ahí, dale que te pego y no hay forma, y no hay forma de coger, pues por ejemplo, la descomposición, y no hay forma, y no hay forma. Y cuando a veces vas y dices, venga, a ver qué es lo que pasa aquí, dices, a ver, es que hay que empezar poco a poco. Si no has empezado con los repartos, si no has empezado, entonces tienes que volver atrás y saber cuál es la secuencia del método, porque si no, el método te escupe y dice, mira, yo he probado con los palillos y no me funciona el método. Ya, pero es que el método no son palillos. Es que hay una secuenciación, es que hay una base teórica. Y eso es importante que tú lo conozcas para que puedas ver en qué fallas y en qué no puedes avanzar por ahí. Entonces, para eso tienes que tener un conocimiento teórico. Y es importante. Es verdad que a veces los libros de Jaime, tú que conoces a Jaime, pues Jaime es una persona mmm, con una cultura increíble, que sabe de lo que hace, que cuando habla, bueno, yo soy de las que me quedo embelesada. Sí, Y sí. tiene unos Cita libros, cátedra. pero tiene unos libros buenísimos, pero que no son unos libros de lectura, digo de lectura de Sí. estos que te estás leyendo con música o viendo la tele, no. Estos libros son de leerlo despacio, de subrayar, de apuntar, de decir, de poner en práctica, decir, voy a ver, porque no me ha quedado claro, y otra vez vuelta, o sea, son tu guía, Manual. tu Mm. manual, exactamente, pero no es algo que te leas y dices, ya me he leído el libro, me ha quedado claro cómo lo tengo que hacer. No, estos libros son para trabajarlo, para ponerte, venga, ahora, y venga, y esto sí, y esto no, uy, ya lo tengo, venga, a lo siguiente, y empezar poco a poco, poco a poco. Así es. ¿Crees que se le da la importancia al ABN que se merece? A ver, yo creo, esto no es Primero, tan primero feo que yo desde, diga eso, pero no, pero mira, primero desde la propia comunidad de ABN. Vamos a hacer como varios grupos. Desde la propia comunidad de ABN. yo creo que, a ver, nosotros sí la gente que estamos trabajando en el ADN y todo eso sí que lo valoramos mucho. Para mí, vamos, eso sí, no tengo ninguna duda de que lo valoramos. La gente que estamos dentro, que conocemos, que trabaja, hay mucha gente que son gente anónima, que no ha salido nunca ni en redes ni en materiales y que está trabajando y que cuando hablas con ellos, sí se valora, se valora. Pero a veces el comunicarlo o el transmitirlo a los demás o el que yo tenga esta pasión no quiere decir que mi compañera Ya. sienta lo mismo que yo. Eso es lo difícil, creo yo. La gente que lo desconoce, ¿tú crees que no entiende, no llega a entenderlo muchas veces? Yo, a ver, creo que sí. Que cuando, mira, sobre todo cuando atacas, porque a mí me hablan del método, de otro método, no voy a decir otros métodos, pero No, sí, sí. y yo tengo que decir, pues lo desconozco. O yo lo que sé es esto porque sé cuatro pinceladas un poco de lo que me han contado, pero no he trabajado, no puedo hablar. Pero aquí es muy fácil, como hay muchos recursos, como hay muchos vídeos, como es muy accesible, es algo muy gratuito. Bueno, ya estamos con los palillitos. Venga, niño, no sabes hablar y te vas a ir a hacer de cena. Entonces, es muy fácil. Es muy fácil como, pero no creo que sea cuestión del método, creo que eso es cuestión de la persona, de lo que tú valoras. Porque yo, si no desconozco algo, venga, a ver qué es esto. Y yo, vamos, venga, vamos, ah, qué chulo, ah, qué eso que. Igual luego no me gusta para mi forma de trabajar y no lo utilizo, pero por eso no tengo que decir que es malo. Efectivamente. O, O te o que a mí no instruye, me pase. Puede ser, ¿eh? Que también yo no sepa o no me eso y yo no me hago con el método, ¿vale? Pero no tiene por qué ser malo. Entonces, a veces se habla desde el conocimiento y se habla sin saber. Yo sí, yo he trabajado mucho con el ABN. Ah, sí. Ah, qué bien, venga. Y entonces cuando te pones a hablar un poco más, dices, uy, madre, que me haces agua por todos los lados, que tú de ABN sabes lo que yo de la NASA. Nada, claro. vamos. Y luego desde la Y eso da institución, mala fama. claro. Y luego desde las instituciones, ¿tú qué opinas? A ver, pues mira, yo tengo un poco envidia, voy a decirlo, de la zona de Andalucía, porque es verdad que
que en Andalucía apoya bastante el método, sacan bastantes cursos y yo esa envidia la tengo porque digo, qué pena que en nuestra zona pues no se promueva, no se promueva. Entonces, esa sí, instituciones hay que, eso, además, hay incluso en colegios con donde, no es el caso, no es mi caso, de verdad que no, que yo no he tenido nunca problema en mi cole, donde se recomienda a que no puedes utilizar el ADN, ¿vale? Porque no, nadie más lo sigue. Entonces, bueno, a ver, escúchame, yo puedo hacer lo que quiera mientras que yo no perjudique, mientras que yo prepare a mis chicos Efectivamente. y sepan tal. Entonces, a veces es un poco difícil, es Sí, un sí. poco, Es cierto que muchas veces quizá la falta de continuidad en los centros, ¿no? Que solamente pueda haber varias personas que sepan ABN, eso pueda a nivel del centro, ¿no? Dificultar o que haya varias clases que una llevan al tradicional y el otro llevan el ABN y no gusta esa comparación porque tu clase es mejor que la mía, ¿no? claro. Y cuando ves que, es que, a ver, lo que te he dicho antes, a veces los resultados con el ABN se ven muy rápido, se ven muy rápido y se ve, entonces ahí hay gente que intenta echarte para atrás, y incluso con los padres o con eso. Yo, gracias a Dios, no he tenido muy malas experiencias en eso y es verdad que en nuestra zona los padres eh, nos han apoyado mucho e incluso ellos quieren que continúe el ABN, porque en mi cole es verdad que en primaria solo estamos dos compañeras que somos las que llevamos el ABN y muchos padres les gustaría seguir con el ABN. También te digo que a nivel de compañeros, mis compañeros me respetan y saben pues eso, que yo soy muy de ABN. Tengo una paralela magnífica que hace ABN conmigo y que nuestro objetivo era estar las dos juntas y trabajamos las dos con el ABN. Y eso es un lujo porque cuando vas a la par, pues es que todo es mucho más sencillo. Entonces, en los dos primeros o los dos segundos vas con tu ABN, es mucho más sencillo y te evitas de problemas. Y mi equipo directivo es verdad que ellos siempre nos han respetado e incluso nos han facilitado las cosas para hacer formación. Ahora vamos a hacer formación, va a venir Carlos Raboso a nuestro cole y reconozco que tengo un claustro muy formado. Algunos de ellos yo les digo, hay algunas compañeras que digo, pero si saben más que yo de ABN, pero luego les da miedo a la hora de llevarlo a la práctica. Pero es Sí. verdad que yo me siento, es verdad que en el cole me siento muy respetada en ese aspecto. Afortunada, muy Eh, afortunada. Ana, ¿y qué aportan los congresos y encuentros aveneros a la práctica docente? Ay, mira, lo primero, los conocimientos que tú aprendes. A ver, tú sabes y cuando dicen, ¿sois experto? Yo no soy experta de nada, de mi casa, como mucho soy experta. Y a veces tampoco. Pero yo me gusta trabajar, trabajo con esta metodología, me he formado y me gusta formar. Puedo cometer errores como cualquiera. Pero cuando tú vas a un congreso y ves a una compañera que te dice, pues mira, tú sabes que yo trabajo así la descomposición, oye, tú sabes que yo, y entonces dices, ostras, anda, mira, anda qué bien. Al final te estás formando, porque de todo se puede aprender, a lo que quieres y a lo que no quieres. Si hay algo que no te gusta, tú dices, oye, esto yo no lo voy a hacer nunca. No importa, pero te aprendes. Eso en primer lugar, conocimiento, conocimiento y ver otra forma de trabajar. Luego, pues al final los reencuentro, porque la familia que avenera esta que te digo, pues la convivencia, el compartir experiencia, cuando llega alguien y dice, madre mía, no sabéis qué jaleo hay en el cole, lo que no, pues al final ahí hacemos piña, nos damos apoyo mutuamente o compartir alegrías que también. Entonces el encuentro es fantástico. Y luego siempre conoces a gente nueva. Tú vas con tu gente que sabes qué tal y de repente pues llega y dices, ostras, pues mira que viene conocido, no sé qué, toma mi mail, el contacto. Y al final es como se ha creado el mundo avenero para nosotros y de verdad que
a mí a día de hoy solo me ha dado alegrías, ¿sabes? Y cuando ha habido algún sinsabor en coles o con algún padre o con todo eso, te ayudan a llevarlo mejor. Porque parece que cuando tú tienes con quien desahogarte y que te entienda y que sepa o que ha vivido tu experiencia, pues al final es como una red ahí de apoyo, de compartir materiales, no solo conocimientos, sino esa red de apoyo ahí que es muy bueno. Ana, ¿y qué nos puedes decir de Jaime Martínez Montero? ¿Qué es Jaime para ti? Para mí, bueno, un referente. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, fue con José Miguel y con Concha, imagínate, los tres top, top, top en Valdepeñas, en un curso que vinieron a eso. Y yo alucinaba. Alucinaba de todo lo que sabía, de todo. Si se pone a hablar de Valdepeña, conocía de la historia, de no sé qué, de matemática. Jaime es una persona que te engancha en sus palabras y te queda. Concha, un encanto, y José Miguel, pues otro referente fantástico, porque mucha sabiduría y muy concreto, muy eso. Entonces, para mí, Jaime es el referente. Luego tengo es como cuando lo conocí de tratarlo, para mí era como si fuese, no sé, nunca he tenido yo fans, no he sido yo fan ni de grupo, de música, bueno, me gustan los grupos, pero no he sido yo así de tal. Pero yo conocer a Jaime y hablar con él y estar sentada allí con Jaime era como, madre mía, ¿sabes? Como estoy conociendo, estoy aquí al lado de una persona que para mí es un referente. Y Jaime es eso. Con el paso de los años, conoce un poquito más a Jaime y ahora puedo decir que es una persona entrañable a la que le tengo, vamos, mucho, mucho, mucho cariño. Ahora es distinta la visión que tengo con el paso de los años, siempre a mejor, por supuesto, de Jaime. Además, compartimos que somos los dos manchegos y entre nuestros pueblos hay como una especie de pique y ahí tenemos los dos nuestros piques y nuestra bromilla y nada, una maravilla. ¿Cuáles serán tus próximos proyectos a corto y medio plazo? De ADN, pues mira, ahora vamos a hacer en el cole, estamos haciendo vamos a hacer un curso de competencia matemática y va enfocado al ADN. Yo voy a hacer la ponencia interna porque aquí en Castilla-La Mancha nos dan unas horas y tiene que haber un ponente interno al que no le pagan ni nada, por supuesto, y luego nos dejan 4 horas de ponente externo, a ese sí que le pagarían. Y este año estamos hablando con Carlos García Raboso, que va a venir al cole. Lo tuvimos en la pandemia, que nos hizo la ponencia online, y este año queremos que venga al cole. Este es nuestro así, eso que estamos ahí un poco, pues ya cerrando fecha, porque queremos saber si es en febrero y vamos a empezar. Luego en marzo tenemos el encuentro de expertos que nos vamos a juntar en marzo y bueno, pues ahí es pues, un punto de encuentro pues, de trabajo, de planificación, de qué se va a hacer, si va a haber congresos, si no, qué es lo que vamos a hacer un poco. Y eso es así a corto plazo lo que tenemos. A largo plazo, seguir, seguir, porque esto al final es, te vas metiendo en una cosa, te va enganchando en otra y es seguir, seguir, seguir. Bueno, y seguir como ponente, me imagino. Sí, sí, yo sigo, sigo. A ver, cuando alguien nos necesita, en el cole donde estoy siempre intento hacer formación y, por ejemplo, este año tengo ahí a varias compañeras que ya vienen y me dice, Juana, es que nos gustaría, bueno, no os preocupéis que hacemos la formación y seguimos de siempre. Eso es seguir. La verdad es que tiene que ser un privilegio que desde tu propio colegio te requieran para que les expliques ABN. Eso tiene que ser una cosa. Me siento afortunada, me siento muy afortunada porque es verdad que tengo un cole donde, aunque tengo compañeros que no hacen ABN ni se lo plantean, pero me siento, ellos están a su trabajo, yo estoy al mío y siempre me han respetado. Entonces, es un lujo Eso es que, muy importante. Es muy eso importante. es un lujo que no todos los compañeros que trabajan ADN, yo conocemos distintas situaciones que han vivido y tal, y entonces sí, no es verdad que yo me siento muy afortunada y de hecho
Cambié a primaria, pero me quedé en el mismo cole, ¿sabes? O sea que sí, estoy bien, estoy al lado de casa y estoy muy bien. Eso ya lo dice todo. Pues Ana, decirte que ha sido un verdadero placer y un lujo tenerte en el programa. Bueno, la verdad es que no te conocía de cerca, pero quiero decirte que por muy buenas amigas que tenemos entre medias tú y yo, pues me recomendaron que tenía que entrevistarte y sinceramente, bueno, pues cuando me lo dijeron, sé que me lo dijeron por algo. Y, y Pues efectivamente, bueno, pues se da el caso que no solamente como persona vales muchísimo, sino que eres una grandísima profesional del ABN y quiero darte las gracias por haber participado en este mes ABN. Pues, Antonio, yo quiero darte las gracias a ti porque cuando me lo dijo Sandra hace tiempo, yo, venga, sí, yo lo que haga falta, pero era como, tenía esta sensación de, madre mía, yo no sé si lo voy a hacer bien, bueno, yo lo que buenamente, pero para mí es un lujo poder ayudar a contar un poco mi experiencia y difundir un poco cómo funciona el ABN y esta pequeña familia o gran familia que tenemos con lo del ABN, con las matemáticas. Así que muchísimas gracias, yo encantada para lo que necesites, cuenta conmigo y nada más que agradecerte la posibilidad de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Un saludo, Antonio, muchas gracias.